Buenas tardes, hoy veremos la bolilla 12, ¿sí? Continuaremos con la bolilla 12, lo que es condominio con indivisión forzosa perdurable, medianería. Para ello es necesario que descarguen en la descripción de este video. Hay un link donde pueden encontrar un plano, unos gráficos, ¿sí? Sería conveniente que los descarguen para poder comprender la bolilla 12, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es condominio con indivisión forzosa? Se ha visto en la clase anterior que el condominio con indivisión forzosa es aquel que el condominio no puede pedir la partición. Esto significa que el condominio no puede pedir la partición porque está limitada. En este caso, cuando decimos que los condominios con indivisión forzosa son perdurables, que son los que vemos hoy, muros, fosos y cercos, nos encontramos que el condominio es perdurable debido a la situación de que el condominio no puede, ¿sí? No puede pedir la partición porque la ley se lo niega, es decir, se lo limita. En ese sentido, encontramos que el condominio con indivisión forzosa perdurable, ¿sí? Llamado muros, fosos y cercos, comienza a partir del artículo 2006. Ahora bien, artículo 2006, ¿sí? Para ello tenemos que entender, en base a los planos, al plano que les hicimos llegar, que existen muros, fosos o cercos, y la diferencia que existe entre un muro, foso o cerco es dónde se construye, ¿sí? El muro es una pared de materiales, el foso es una excavación y el cerco puede ser un alambrado, un cerco vivo, es decir, una libustrina. Pero para entenderlo en mejor medida, el código con el artículo 2006 los clasifica. Y dice, en primer término, dice que hay muros linderos, divisorios o separativos, ¿sí? El muro lindero, divisorio o separativo es el que divide dos terrenos. Lo pueden observar en los gráficos, ¿sí? Que dice el lindero divisorio y se les dan algunos ejemplos. Entonces, para entender en mejor medida, podemos encontrarnos que el muro lindero, divisorio o separativo es un muro, ¿sí? Un muro que divide dos terrenos. Bárbaro. Para ello vamos a clasificar a los muros desde un punto de vista físico, desde un aspecto físico y desde un aspecto jurídico. Desde el aspecto físico es cómo se construye este muro, dónde se asienta este muro. Para ello encontramos que tenemos el muro encaballado, ¿sí? El muro encaballado es aquel que se asienta a caballo sobre la línea que divide ambos terrenos. Es decir, que está mitad de un lado, mitad del otro terreno y sobre la línea separativa, ¿sí? Lo pueden observar en los gráficos que les hicimos llegar. Hay que hacer una aclaración a esto, ¿sí? Que se supone que debe estar asentado el muro encaballado, mitad en cada uno de los inmuebles colindantes. Pero ¿qué pasaría si está descentrado? Es decir, si está desfasado de la línea, está construido parte en un terreno, parte en otro, pero en uno está en mayor medida. Bueno, a esto llamamos que el muro es encaballado descentrado. No pasa absolutamente nada. Siempre que sea por un error en la construcción, en los planos, en las mensuras del arquitecto, no pasa absolutamente nada que esté descentrado. El problema radica cuando está descentrado en más de un 70% del muro. Es decir, tenemos un 70% de un lado y un 30% del otro. Si sucede eso, el código va a entender que en realidad ese muro, al ser encaballado, ese muro es encaballado 30 y 30. Los 40% que está de más es invasión de inmueble colindante. Es decir, que hay que aplicarle el 1963, la invasión de inmueble colindante. Por ende, vuelvo a repetir, el muro encaballado tiene que asentarse mitad en cada lado. Podría estar un poco descentrado, pero no más de 70% descentrado, ¿sí? En ese mismo sentido, desde un punto de vista físico, también tenemos lo que llamamos muro o pared contigua. El muro o pared contigua es aquel que está asentado íntegramente en un terreno y toca en su vértice, lo pueden observar en la segunda figura, toca en su vértice la línea divisoria. Es decir, que está todo construido dentro de un terreno, pero toca la línea divisoria con el terreno del vecino, ¿sí?
esta pared contigua, este muro contiguo, ¿sí? Se asienta íntegramente en un terreno y toca la línea con su vértice, toca la línea separativa, ¿sí? Hasta ahí nombra el código los muros. Pero hay una tercer clase de muro que está dentro del ámbito físico, pero que el código no lo entiende, que es lindero o separativo. Este muro o pared se llama muro o pared próxima. Como lo dice la palabra, está próximo a algo, está cerca de algo. Es aquel muro que está adentro de un terreno, ¿sí? Y no toca la línea que lo divide con el vecino. Es decir, que este muro no va a ser considerado de ninguna manera como divisorio. Nunca va a ser considerado que divide dos terrenos. ¿Por qué? Porque está dentro de un terreno sin tocar la línea divisoria. O sea que para el condominio con división forzosa, es decir, para lo que estamos viendo en la bolilla, nosotros tenemos que centrarnos en dos tipos de muros: los encaballados y los contiguos. El encaballado, el que está asentado mitad en cada terreno sobre la línea divisoria, a caballo de la línea divisoria. El contiguo, que está dentro de un terreno tocando en su vértice la línea divisoria, ¿sí? Si pasamos al plano jurídico, esos muros, ¿sí?, físicos, pueden ser privativos o exclusivos. ¿Qué significa que sea privativo o exclusivo? El privativo o exclusivo es que una sola persona lo construyó. Una sola persona pagó por esa construcción. Por ende, si una sola persona lo hizo, es dueña esa persona de ese muro. Esos muros pueden ser tanto el encaballado, contiguo o la pared próxima, ¿sí? Recordemos la diferencia, que el encaballado contiguo puede ser lindero, puede ser que divida los terrenos. El próximo nunca va a ser considerado lindero, nunca divide los dos terrenos. Pero de todas maneras, acá estamos hablando desde un punto de vista jurídico, es si soy el dueño del terreno, si soy el dueño del muro o soy condómino con el vecino del muro. En este caso, si hablamos de que sea encaballado, sea contiguo, sea próximo, ha sido construido por uno solo, es privativo, es exclusivo de ese sujeto. Ahora, desde el punto de vista de la bolilla, nos encontramos que el muro, ¿sí?, va a ser medianero cuando fue construido por ambos, ¿sí? Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que haya sido abonado a comunidad de gastos, ambos propietarios de los dos terrenos pagaron por construir ese muro, ¿sí? Lo pagaron por partes iguales. O puede pasar que uno lo haya construido y luego el vecino le haya pagado, ¿sí?, esa construcción, la mitad de esa construcción. Eso lo veremos un poco más adelante. En cualquiera de los dos casos, si lo que hubo fue una comunidad de gastos, ambos pagaron por el muro al comienzo, al construirlo, o uno lo hizo y después el otro le pagó, ¿sí?, en cualquiera de los dos casos, esa pared lindera va a ser considerada medianera. Y si es considerada medianera, hablamos que es un condominio con indivisión forzosa derivado de la ley. Es decir, que ninguno de los dos condóminos, ninguno de los dos dueños de los terrenos colindantes, puede pedirle al otro partirlo. Es decir, puede pedirle al otro extingamos este condominio. ¿Por qué? Porque la ley dice este es un condominio con indivisión forzosa perdurable. Desde ese punto de vista, los únicos muros que pueden ser medianeros son el encaballado y el contiguo. Nunca la pared próxima, porque nunca va a dividir un terreno. O sea que el medianero es un muro, desde un punto de vista jurídico, que divide dos terrenos, siendo este encaballado contiguo y fue abonado por ambos, fue pagado por ambos, ¿sí? En esos términos aparece lo que encontramos en el artículo 2007, llamado, y que en el 2006 también se nombra, cerramiento forzoso. Entonces vamos un paso atrás. Habiendo visto desde el punto de vista físico y habiendo visto desde el punto de vista jurídico, ¿para qué sirve esto? Para entender lo que se llama cerramiento forzoso. ¿Qué es el cerramiento forzoso? El cerramiento forzoso, el artículo 2007 nos habla de que el cerramiento forzoso es un derecho, deber que tiene todo propietario de un terreno a cercar su terreno. Eso podemos observar que es un derecho porque lo vimos en la bolilla de dominio. En la bolilla de dominio vimos que es un derecho porque el dueño de un terreno tiene la facultad de exclusión, tiene la posibilidad de cercar su terreno. Si tiene la posibilidad de cercar su terreno, tendrá la posibilidad de levantar paredes, levantar muros, ¿sí? En ese sentido es un derecho. En 1944 establece que todo propietario de un terreno tiene el derecho a cercar su terreno. ¿Con qué? Con muros. Bárbaro. Ahora,
Si yo tengo este derecho, el vecino tiene exactamente el mismo derecho. ¿Sí? Pero cuando llegamos a condominio, ese muro no es solo un derecho que tengo por ser dueño de un terreno, sino también un deber, una obligación. ¿Sí? Es decir, que este deber hace que no sea voluntario el querer levantar el muro, sino que sea obligatorio. Es decir, que es un cerramiento forzoso, cercar el terreno, cerrarlo para que nadie se meta, no solo que es, no es solo que es un derecho que tengo, sino que también estoy forzadamente a realizarlo. O sea, no es voluntario el que lo quiera hacer o no, porque deviene de la obligación legal que la ley entiende que tengo de cercar el terreno. Porque yo tengo esa obligación y el vecino también la tiene esa obligación. ¿Sí? Es por eso que llamamos cerramiento forzoso. Cerramiento forzoso. Este cerramiento forzoso puede ser de dos maneras. Puede ser urbano, artículo 2007, o puede ser rural, artículo 2031. ¿Por qué diferenciamos entre cerramiento forzoso urbano y rural? La diferencia es tan simple como si ese cerramiento lo hacemos en una ciudad, ¿sí? En sus arrabales, en sus alrededores, o lo hacemos en un campo. Es decir, lo hacemos fuera de ese núcleo poblacional en sus alrededores. Si lo estamos haciendo en la ciudad, en sus alrededores, es decir, hablamos de el Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablamos de las ciudades, ¿sí? Es decir, los pueblos, hablamos de que hay que hacer un muro en los términos del artículo 2007. Cerramiento forzoso urbano. Si nos vamos a una zona de campos, es decir, salimos de la urbe, ¿sí? Tenemos que hacer un cerramiento forzoso rural. ¿Esto qué significa? Que el cerramiento forzoso urbano debe hacerse con un muro de material, una pared, ¿sí? Una pared en los términos del artículo 2008. Cuando nos vamos al cerramiento forzoso rural, encontramos que en campos no necesito hacer una pared. La ley me dice, como mínimo vos tenés que dividir tu terreno de otro terreno con fosos, que son excavaciones alrededor del terreno, zanjas, o cercos, pudiendo ser cercos vivos, ¿sí? Ligustrinas, árboles, arbustos, que dividan un terreno de otro, o alambrados, ¿sí? En ambos sentidos, sean fosos o cercos, es lo mínimo que la ley pide en una zona rural. Eso no quiere decir que yo en una zona rural no pueda construir una pared. Yo puedo construir un muro, pero la ley no me obliga, ¿sí? En este caso construir un muro, lo que me obliga es por lo menos a dividirlo con un foso o un cerco. ¿Por qué? Y adelanto algo. Porque si yo construyo el muro en una zona rural, después no le puedo pedir al vecino que me pague ese muro. Me deberá pagar lo que sería el estándar de la zona. Me deberá pagar lo que configuraría un foso o un cerco y no el muro que construí en una zona rural. Vuelvo para atrás un paso. Lo más importante que tiene el cerramiento forzoso tiene que ver con lo urbano. ¿Por qué lo urbano? Porque es lo más común. Lo más común, el cerramiento forzoso urbano, recordemos en la urbe, recordemos en la ciudad, en sus alrededores, hay que construir muros. Muros en los términos del artículo 2008. El artículo 2008 dice que hay que construir una pared, ¿sí? De material estable, aislante y de una altura no menor de 3 metros, ¿sí? 3 metros de altura. Bien, acá aclaro algo. Esta pared estable, aislante y de una altura no menor de 3 metros, ¿sí? Es lo que establece el Código Civil y Comercial. Eso significa que esa pared tiene y podría tener medidas de altura menores de acuerdo a lo que establezca cada municipio en particular, ¿sí? Es decir que nosotros en realidad tenemos que encontrarnos con el código y cuando encontramos el cerramiento forzoso urbano, entender que es una obligación que tiene todo propietario de un terreno de cercar su terreno. Esa obligación puede ser urbano, puede ser rural. Esa obligación cuando es urbano tengo que construir una pared. Esa pared tiene que ser estable y aislante. Y me dice, y como mínimo, hacela de 3 metros de altura. Salvo que haya una disposición local administrativa que establezca una altura menor o mayor. Y ahí, por ejemplo, nos vamos a los códigos de planificación, los códigos de alineación y altura. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el código de planificación dice que la altura de las medianeras tiene que ser de 2,20 metros. En vez de 3, 2,20 metros. Quiere decir que tenemos que estar a lo que diga el código de
de la ciudad autónoma, es decir, de cada municipio en particular. Los códigos municipales suelen establecer unas medidas de altura entre 1,80 m y 2,20 m, ¿sí? Es decir, que siempre es muchísimo menor que lo que estableció el código. ¿Pero por qué? Porque el código lo va a establecer cuando el municipio no lo establezca. Es decir, se va a aplicar en subsidio cuando el municipio no estableció en los códigos de alineación de altura la altura mínima, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo la obligación legal? Vamos a olvidarnos de que cada municipio tiene su altura y entendamos, bueno, todos los municipios pusieron 3 metros. Centrémonos en lo que dice el código. El código dice 3 metros. Bueno, tengo que construir una pared que divida mi terreno del vecino de 3 metros de altura. Bárbaro. ¿Qué pasa si yo hago de 5 metros de altura? ¿Sí? Bueno, la ley entiende que como mínimo tengo que hacer hasta 3 metros. Si yo hago más de 3 metros, estoy habilitado, porque viene del derecho de la facultad de exclusión. Estoy habilitado a realizarlo. Pero hasta los 3 metros es la obligación legal de la construcción. ¿Sí? Cuando exceda los 3 metros y vaya por encima, cuarto metro, quinto metro, hablamos de que ese muro se va a llamar muro de elevación. El muro de elevación es cuando se construye por sobre lo establecido legalmente como medida mínima. ¿Sí? También tenemos otro muro, que es el muro de enterrado. ¿Qué es el muro enterrado? Es el muro enterrado, y lo pueden ver en los gráficos. El muro enterrado es el que sirve de cimientos a una construcción en altura. ¿Sí? Sirve de cimiento. A ver, el cimiento en sí es la prolongación del muro hacia el subsuelo. Eso seguirá siendo el muro. ¿Sí? Pero cuando ese muro, ese cimiento, se expanda hacia los costados, muchas veces se expande para hacer de mejor porte el muro, de mayor soporte para que no se quiebre, para que no se vaya. Es decir, esa extensión que tiene de más a los costados, ¿sí? De espesor de más, hablamos de que eso es el muro enterrado. Es decir, que es el que no sirve para el cimiento, pero está en los costados para ayudar al cimiento y al muro en elevación. Suele ser el encadenado que se hace en el suelo para luego construir el muro en altura. Dijimos que el muro tiene que tener una altura de 3 metros. ¿Desde dónde se cuentan esos 3 metros? Bueno, esos 3 metros se cuentan desde el nivel del suelo de ambas propiedades. Ahora, ¿qué pasaría si hay una propiedad más alta y una propiedad más baja? Bueno, los 3 metros deben ser contados desde la propiedad más alta. La propiedad más alta, 3 metros de altura. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el espesor? ¿Sí? El Código Civil Comercial no establece espesor, es decir, ancho de la columna, ancho del muro. ¿Hay un ancho establecido? No, el código no establece ancho. Pero los usos y costumbres, ¿sí? Dan que puede ser, y habitualmente, de 30 centímetros hasta como máximo 45 centímetros. Es decir, que el espesor del muro tendrá que ser entre 30 y 45. Por eso muchas veces se suele escuchar que hiciste tus 15 centímetros de medianera. No es hiciste tus 15 centímetros, sino que es 15 y 15, 15 de cada lado para que formen el muro y sea 30 de espesor. ¿Sí? Bueno, entonces, en esos términos nos encontramos con lo que llamamos muros medianeros de cerramiento forzoso. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es, ¿sí? Salimos un poco de los gráficos que tenían allí y entendamos que todo muro medianero es porque ambos lo pagaron. ¿Sí? Si ambos están de acuerdo y lo construyeron, se supone que lo tienen que hacer encaballado, mitad de cada lado y en altura. Va. Eso significa que ese muro es medianero, es de ambos, es un condominio de ambos. Pero la pregunta radica es que cuando uno solo lo hace, es decir, yo, ¿sí? Empiezo a construir el muro, ¿puedo construirlo yo solo? Sí. ¿Y cómo lo podría construir? Lo podría hacer encaballado, metiéndome en el terreno del vecino, ¿sí? Esto lo vimos en límites al dominio, que es, yo puedo realizar obras, trabajos en paredes divisorias, una pared que divida los terrenos, ¿sí? O lo podría hacer contiguo, es decir, podría hacerlo íntegramente en mi terreno y que toque la línea divisoria. Pensemos estas dos situaciones, ¿sí? Yo voy a construir el muro. Entonces yo voy a construir una pared que divida los terrenos. Lo voy a pagar yo solo. Quiere decir que esa pared en principio es privativa, yo solo la pagué. ¿Lo puedo realizar? Sí, sin ningún problema. ¿La puedo realizar contigua o encaballada?
En ambos sentidos, lo que nace ahora es la adquisición de la medianería. Hasta ahora es privativa, yo solo la construí. Entonces, el artículo 2009 me dice que yo puedo construir una pared hasta los 3 metros de altura, haciéndola encaballada o contigua, ¿sí? Yo solo la pagué. ¿Qué pasa? Aparece el 2014. Y el 2014 me dice, yo podría hacerla de mayor altura. Es decir, no los 3 metros mínimos que me exige la ley, sino hacerla de 5 metros. Quiere decir que es privativa en toda la extensión, pero hasta los 3 metros es medianera. Es medianera en los términos de yo le puedo reclamar al vecino. ¿Esto qué significa? Si yo construyo la pared, ¿sí? Vamos bien, yo construyo la pared. Empecemos en el primer caso. Yo la construyo encaballada. Mitad en el terreno de él, mitad en mi terreno. Pero la pagué yo solo. ¿Qué tengo yo? Tengo el derecho a reclamarle el valor de la pared. ¿Sí? De toda la pared, bueno, ahí empezamos a ver. Le voy a reclamar, si es encaballada, le voy a reclamar la mitad del valor de la pared como está construida. ¿Sí? ¿Desde qué momento tengo la facultad para reclamarle? Dice el 2020 y en consonancia el 2560 que a partir de la construcción y hasta los 3 metros yo tengo la facultad de iniciar lo que se llama cobro de medianería. ¿Sí? Es decir, que yo le cobro al vecino, le digo, vecino, me tenés que pagar la pared que estoy construyendo o la pared que construí hasta los 3 metros. ¿Sí? Porque es la obligación que ambos tenemos. El vecino está obligado a pagármela. Entonces, ¿qué pasa si no me la quiere pagar? Juicio de cobro de medianería. ¿Desde cuándo empieza a correr el plazo para que yo le pueda reclamar al vecino la pared? Desde que la empiezo a construir. Hasta los 3 metros de altura, desde que la empiezo a construir. ¿Y por cuánto tiempo? 5 años. Es decir que yo la empiezo a construir. Desde que la empiezo a construir hasta los 3 metros y durante 5 años desde que la construí, le puedo reclamar al vecino que me la pague. Pasados esos 5 años, ya pierdo la facultad de reclamarle al vecino que me la pague. ¿Sí? Ahora bien, si es encaballada porque la senté mitad y mitad, ¿yo qué le voy a pedir al vecino? Que me pague el valor de la pared como fue construida. ¿Sí? La pregunta, ¿sí?, tiene que ver con qué valor le pido, ¿no? Porque supongamos que yo tengo 5 años para reclamarla desde la construcción. Yo no la reclamé ni bien la construí, sino que la reclamé cuando ya la terminé de construir, me llevó 6 meses. No es lo mismo lo que me salió cuando la comencé a construir que cuando la terminé. Hoy vale más los materiales. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 2019 me dice que el valor de la medianería, ¿sí?, el valor de esa pared, tiene que tener el valor de la intimación en mora, de la constitución en mora. Es decir, cuando yo le dije, me lo tenés que pagar. ¿Sí? Y obviamente se actualiza monetariamente con el valor actual. Es decir, que ¿esto qué va a generar? Intereses. Eso significa que, supongamos que yo la construí en el año 2000, ¿sí? En el año 2013 me ocurre cobrarle al vecino la medianería. ¿Puedo? Sí, estoy todavía dentro de los 5 años. Le reclamo. ¿Qué valor le reclamo en ese momento? ¿Del año 2000 cuando la construí? No, del año 2003 cuando la estoy reclamando. ¿Sí? Vale tanto. Y cuando efectivamente me la va a pagar, me va a tener que pagar los intereses desde que efectivamente estaba obligado a pagármela, o sea, desde el 2000. En esos términos, ¿sí?, ¿qué pasaría si yo construyo una pared contigua? En vez de encaballada, contigua, porque hasta acá, ¿qué le voy a cobrar? La mitad de la pared en toda la extensión que linde con él, ¿sí?, y tal cual fue construida, ¿sí?, valor de mano de obra y materiales actualizados. Pero ¿qué pasa si yo hago una pared contigua? La asiento íntegramente en el terreno y toca la línea divisoria. ¿Yo le puedo cobrar? Sí, le puedo cobrar igual. ¿Qué le puedo cobrar? Bueno, lo que puedo cobrarle es, reclamarle, es la mitad de la pared, la mitad del terreno sobre el cual se asienta la pared. ¿Sí? Y uno va a decir, ¿y por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo voy a construir una pared dentro de mi terreno y después venderle la mitad del terreno? Es una cuestión económica. Es decir, no sería lógico, pero existe, si yo construyo contigua, que lo haga solo por el mero efecto de querer vender una porción de terreno que no voy a utilizar al vecino. Ojo, el vecino podría hacer un contramuro de su lado y
hacerme perder la posibilidad de cobrarle la medianería. ¿Por qué? Porque hizo su pared de 15 centímetros de su lado. Entonces en ese caso ya no puedo reclamarle la mitad del terreno. ¿Sí? Ahora bien, dijimos que esto tiene que ver con hasta los 3 metros. ¿Sí? Hasta los 3 metros puede ser encaballado contiguo y le puedo cobrar. La pregunta es, ¿le podré cobrar cuando le hago de 6 metros de altura? Bueno, hasta los 3 metros es todo lo que vimos. ¿Y por los sobre 3 metros le podré cobrar? Bueno, yo no le puedo cobrar, no le puedo iniciar el juicio, salvo, artículo 2017, que el vecino se sirva de esa pared. ¿Qué es servirse? ¿Qué se entiende por servirse? Que el vecino utilice la pared por sobre los 3 metros. Eso significa que el vecino está obligado a pagarme cuando haga apoyo, cuando construya en la pared o se asiente en la pared, ¿sí? Cuando pase cañerías por la pared medianera, ¿sí? En esos términos, si hace esto, ahí aparece la posibilidad mía de cobrarle al vecino la pared de elevación, porque está por sobre los 3 metros. En el mismo sentido, para la soterrada, para la enterrada, si lo utiliza. Cuando lo utilice, nace para mí la facultad de cobrarle. ¿Sí? ¿Y cuándo empieza a correr esos 5 años? ¿Se acuerdan que hasta los 3 metros los 5 años empiezan a correr desde la construcción? Bueno, los 5 años para que yo le cobre la medianería por sobre los 3 metros o para la soterrada, para la enterrada, empieza a correr desde que el vecino hace apoyo. ¿Sí? Todo se desprende del artículo 2020 y 2560 en cuanto a la prescripción. ¿Sí? Es prescripción de la acción de cobro de medianería. Ahora bien, la diferencia que hay es que en la de elevación, ¿sí? La de elevación, ya, ¿se acuerdan que en la menor de 3 metros yo le cobro toda la extensión que linda con el terreno? Es decir, todo lo que linda con el terreno me la tiene que comprar, está obligado a comprármela. Bueno, en la de elevación solo me puede comprar la porción que está utilizando y hasta la altura que lo esté utilizando. Pero con una diferencia. Si la pared fue hecha de mejores materiales, es decir, con mayor valor del requerido habitualmente, yo en la de elevación le podré cobrar los mayores valores por mejores construcciones, es decir, lo que valga más. Pero por debajo de los 3 metros, yo no le puedo cobrar si hice una pared de oro, ¿se entiende? Yo hice una pared de oro, la bañé en oro. ¿Puedo hacer una pared de oro de 6 metros? Sí, no hay ningún problema, es un problema mío que estoy loco. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si hago una pared de oro de 6 metros? ¿El vecino me la tiene que pagar? Sí, hasta los 3 metros me la tiene que pagar porque es obligación, pero no me la paga lo que valía el oro, sino lo que vale una pared por el estándar de la zona actualizado, ¿sí? Ahora, si utiliza por arriba, ¿sí? Y si utiliza el cuarto metro, le puedo cobrar la porción que utilizó, pero el mayor valor, de acuerdo a cómo está hecha esa pared. Esa es la diferencia entre los de elevación, cuando se cobra los de elevación, o cuando se cobran los de medianería por debajo de los 3 metros. ¿Sí? Bueno, déjenme ver que no me salte nada. Como verán, ¿sí? Les voy nombrando varios artículos. 2009, 2010, perdón, 2009, 2014, 2015, ¿sí? Que es la actualización monetaria de 2015, 2017, 2016 mayores valores, 2020. Y ahora vamos a entrar, ¿sí? En algunas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Primera particularidad. ¿Hasta dónde se paga? Hasta dónde se paga, dijimos, se paga hasta en toda la extensión, hasta los 3 metros en toda la extensión y hasta la altura de los 3 metros. ¿Sí? Porque eso es medianero. Eso lo encontramos en el 2018. El de elevación solo se paga la porción que se utiliza. ¿Y cuándo nace la obligación de pago? ¿Cuándo nace la obligación de pago del vecino? Cuando lo utilice. ¿Sí? Ahora bien, encontramos así, y ahí nos vamos a la segunda parte de los planos que les habíamos mostrado, lo que llamamos presunciones y prueba. Del artículo 2010 a 2013 inclusive, encontramos lo que llamamos presunciones y prueba. Es muy sencillo presunciones y prueba. La ley dice que toda pared que divida dos terrenos, ¿sí? Sea encaballada o sea contigua, es medianera. Después se discutirá
Si la paga uno solo, no, pero es medianera. Ahora, ¿dónde nacen las presunciones? Las presunciones nacen, son presunciones iuris tantum, o sea que admiten la prueba en contrario, nacen a partir de las de elevación, ¿sí? Las de elevación son aquellas que van por encima de los 3 metros. Quiere decir que hasta los 3 metros, que es lo legal, la pared es medianera para ambos propietarios, ¿sí? Por encima de los 3 metros, hacemos una pared de 6 metros, ¿sí? Hasta los 3 metros es medianera de ambos, ¿sí? Es de ambos, pero a veces puede pasar que uno lo tenga que comprar al otro. Por sobre los 3 metros, hasta la altura de la edificación más baja, supongamos, si ven en el gráfico, hay una edificación más alta, hay una edificación más baja y hay una pared en el medio que divide ambas edificaciones. Dice que hasta la altura de la edificación más baja será de elevación medianera, ¿sí? Se presume que es medianera. O sea que por sobre los 3 metros, hasta la altura de la edificación más baja, es medianera de ambas. Por sobre la edificación más baja y hasta la altura que tenga el muro que divide, será privativo. O sea que las presunciones llamamos presunción de medianería, es decir, ¿de medianería para qué? Para las de elevación que lleguen hasta la edificación más baja, y presunción de privativa para la edificación más alta cuando supere la edificación más baja. Es muy fácil esto si lo ven en el gráfico, ¿sí? El gráfico tiene una pared verde, ¿sí? Ese sería el muro medianero. Dice, hasta los 3 metros es medianero legalmente para ambos propietarios. Por sobre los 3 metros, el cuarto metro es de elevación, presunción de medianería para ambos porque llega hasta los 4 metros la edificación más baja. Para los 5 metros que está pintado en rojo, el muro, ¿sí? De los 5 metros para arriba, eso será privativa de la edificación más alta. ¿Bien? Ahora, estas presunciones se entienden que son a la época de la construcción. Es decir, si a la época de la construcción hay 2 edificaciones y la altura de esas edificaciones es tal y tal, bueno, se está a ese momento. La presunción no se aplica actualmente como vemos ahora las edificaciones y la pared, sino como era históricamente cuando se construyó el muro que dividía ambos terrenos, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso surge del 2013 que es prueba. Ahora, volvamos una cosita más. Hay una exclusión de presunciones. Estas presunciones no se aplican si lo que se dividen son patios de jardines, 2 patios de 2 patios, de 2 jardines de 2 jardines, y cuando no hay edificaciones y hay una pared en el medio, hay que probar de quién es, ¿sí? Si hay una edificación de un lado, hay una medianera, hay una pared que divide 2 terrenos, y no, hay un patio o hay un jardín, también estamos en la misma. Hay que probar de quién es. Ya no se aplican las presunciones que acabamos de ver. ¿Y cómo se prueba entonces? Las presunciones caen a través de la prueba. La prueba que dice el 2013, hay 2 tipos de medios probatorios. El primer medio son instrumentos públicos o privados, siempre que sean emitidos, ¿sí? Emanados de ambos propietarios colindantes y sus antecesores, ¿sí? Si hay un título que diga, sea de instrumento privado o público, que emanan de ambos, emanan quiere decir que esté firmado por ambos, ya sea por los actuales titulares, por un titular actual, un titular anterior, ¿sí? Pero sea de ambos colindantes, eso vale por sobre cualquier presunción, ¿sí? En segundo término, si no hay títulos, ¿sí? Se está a los signos inequívocos materiales. Es decir, que estamos a los cimientos, a las ruinas, a lo que se ve visiblemente. Lo que se ve visiblemente se va a aplicar y va a ser lo que se entienda. Ahora, si hay signos, pero hay un título que dice lo contrario, el título va por sobre el signo. Siempre priorizamos, siempre prevalece el título al signo, ¿sí? Y llegamos así a lo que es el final de la medianería, ¿sí? El final de la medianería tiene que ver con el 2021 y siguientes, que tiene que ver con las facultades y las facultades que tienen los condóminos del muro, es decir, los dueños del muro. Bueno, el 2021 dice que todo propietario de un muro tiene derecho material. ¿Qué derecho material puede construir en ese muro? Puede asentarse, puede apoyarse, puede poner tirantes, puede hacer instalaciones que sean placares empotrados, incluso que superen la mitad del muro, ¿sí? Si bien el muro es mitad de cada uno, podría uno de los propietarios
poner un placar empotrado que supere más del 50% de la pared, ¿sí? El único límite es, hablamos de un doble límite, ¿sí? Tenemos el derecho idéntico al otro, pero es un derecho material. El único límite que tenemos es que no debe afectar al vecino esa edificación, esa disposición material que hacemos, y obviamente no debe afectar lo que es la solidez del muro, ¿no? No puede ser que si yo pongo un placar empotrado, quiebro toda la pared, estoy afectando la solidez del muro, no puedo, ¿sí? En esos términos, desde un punto de vista material, yo podría prolongar la pared en altura, ¿sí? Podría hacerla más alta. Es decir, que podría elevarlo más o podría soterrarlo más, podría hacer mayor cimientos. ¿Por qué podría hacer esto? Esto se desprende del 2022 y del 2025. ¿Por qué lo podría prolongar? Porque por ahí quiero hacerlo de mejor porte, porque voy a asentar más arriba, ¿sí?, un tirante. Y el arquitecto cuando vino me dijo, mirá, el tirante que vas a poner, esta pared no lo va a soportar. Entonces tenemos que hacer cimientos más fuertes y tenemos que hacer un soterramiento más fuerte y hacerlo de mayor porte la pared. En esos términos, esto hablamos de que existe la posibilidad de elevarlo a mayor altura o soterrarlo a mayor profundidad siempre que no afectemos la solidez. Y si lo hacemos, ¿sí? Si lo hacemos, el 2024 nos dice, podría pasar que vos para hacer eso tengas que tirarlo abajo. Si vos lo tenés que tirar abajo, lo tenés que demoler el muro. Vos podés hacerlo. Pero estás obligado a reconstruirlo, 2024, llevando las diligencias del arte, ¿sí? Es decir, cumpliendo con todas las diligencias de vida del arte de la albañilería, en este caso sería 2026, siempre que sea idéntico al anterior, es decir, que sea de la misma manera al anterior, en el sentido de que no sea peor que el anterior, sino que sea mejor, y ahí lo extendés, ¿sí? Tiene que ser igual como vino el anterior, o puede ser mejor. Obviamente, si lo tiraste abajo para hacerlo mejor, va a ser muchísimo mejor que el anterior para hacerlo de mayor porte. Eso significa que si vos llegaras a no tener las diligencias del arte y hacerlo peor, ¿sí? Es decir, lo haces con peores materiales o lo haces de peor manera, el vecino, artículo 2023, te puede pedir una indemnización en los términos de que restituyas todo al estado anterior. Es decir, que lo hagas tal cual como estaba antes. ¿Sí? O sea que acá vemos una conjugación del 2022, 2023, 2024, 2026, 2025, ¿sí? Del 22 al 26, donde nos dicen todas estas cuestiones. Son artículos separados, pero como lo acabamos de ver, es la conjugación de todo lo mismo. Es la prolongación del muro hacia la altura o hacia el subsuelo, con las diligencias del arte, con la reconstrucción y con la posibilidad que tiene el vecino de que si no salió igual, porque no es idéntico, es decir, no tiene la misma calidad del anterior, que lo tenga que restituir al estado anterior. El 2027 establece una obligación para ambos propietarios de ese muro de conservarlo. Es decir, están obligados por partes iguales a conservar el muro. ¿Qué es conservar el muro? Mantenerlo. Si por el deterioro normal y habitual del tiempo se quiebra o la pintura se cae, ambos, a comunidad de gastos, los tienen que mantener por partes iguales. ¿Sí? Pero, ¿podría un condominio liberarse de esta obligación de pagar los gastos de conservación y mantenimiento del muro? Sí, se puede liberar. El 2028 a esto llama abdicación. Abdicar es un término bastante antiguo. Los reyes abdicaban, renunciaban. Abdicar es renunciar a un derecho. En este caso, en vez de renunciar a un trono, lo que renunciamos es al derecho sobre la medianería. ¿Sí? Cuando un vecino no quiere afrontar los gastos de esa pared, puede renunciar a la pared. ¿Sí? Si renuncia, se libera de la obligación del pago de la conservación. ¿Sí? Ahora, ¿podría renunciar a una pared que ya está construida con tal de no pagarla? Si renuncia ahí, no solo renuncia a la pared, sino también la porción de terreno por la cual se asienta que es dueño él. ¿Sí? Imagínense una pared encaballada que la construyó el vecino, le cobra y le dice, no, yo renuncio, no quiero. ¿A qué renuncia? No solo la pared, sino renuncia al terreno por el cual se asienta. O sea, pierde terreno. ¿Sí? La única salvedad que tenemos es la imposibilidad de renunciar, ¿sí? Artículo 2029, no se puede renunciar si forma parte de una edificación. Entonces se los explico así. Supongamos que pared, llegan a ver, pared, ¿ok?
que está construida para dividir dos terrenos, encaballada. Acá tenemos la siguiente situación. La construimos los dos. Se quiebra esta pared. Se quiebra. ¿Sí? Le dice este vecino a este vecino, bueno, vamos a arreglarla, vamos a pagar por partes iguales. ¿Este está obligado? Está obligado al gasto de conservación. Dice, no, ¿sabes qué? Renuncio el derecho sobre esta pared para no tener que pagar. Cuando renuncia la mitad de la pared más el terreno sobre el cual se asienta. ¿Cuándo no puede renunciar a este vecino? Cuando esta pared haga parte de su propiedad. Supongamos que en realidad esta pared es dentro de su propiedad, este es el techo de su propiedad, esta es la habitación. ¿Sí? Es decir que esto, acá puso su cama de la habitación, el respaldo da contra la pared medianera. No puede renunciar a esta pared porque es parte de su edificación. ¿Sí? Cuando sea parte de su edificación, no puede renunciar ni liberarse de las obligaciones derivadas de los gastos de mantenimiento y conservación, las mejoras necesarias, ¿sí?, que encontramos sobre ese muro. Obviamente, renunciar significa perder todo derecho sobre el muro y el terreno. Eso significa que en algún futuro este vecino podría mejorar de fortuna y decir, ¿saben qué? Ahora lo quiero comprar. ¿Lo podrá recomprar? Sí, sin ningún problema. Y aplicamos todo lo que veíamos en cobro de medianería. ¿Lo podrá comprar? Sí, lo puede comprar. Artículo 2030. Comprar la medianería no tiene plazo de prescripción. Es decir, no tiene un tiempo, porque él lo va a pagar. Y ningún vecino va a ser tan tonto de decir, no quiero que me pagues por la pared medianera. Si no lo utiliza la mitad. Qué linda con el terreno del vecino. ¿Sí? Todo esto que acabamos de ver se conoce como cerramiento forzoso urbano. Pero también tenemos lo que se llama cerramiento forzoso rural. Del 2031 al 2036 aparece el rural. ¿Qué hace el 2031 al 2036? Remite en subsidio todo lo visto en el urbano. Lo único que diferencia es, el 2031 establece que en vez de que lo divida, dos terrenos sean divididos en una zona que no es un núcleo poblacional ni sus aledaños, es decir, en un campo, no hay que dividirlo con una pared aislante, estable, ni de 3 metros, sino que lo que hay que dividir es con un foso, que es una excavación, o hay que dividirlo con un cerco vivo, con un cerco vivo hablamos de libustrinas, árboles, arbustos, o hablamos de alambrados, ¿sí? Eso lo determina el estándar que la zona tiene para la división de las propiedades, de los campos, ¿sí? Ahora bien, en esos términos puede haber árboles, arbustos que sean encaballados, que estén en la mitad de los dos terrenos, puede haber contiguos, ¿sí? En esos términos, lo que sucede es, si hay un árbol, un arbusto que está dividiendo ambos terrenos, ¿sí?, que divide ambos terrenos, y alguno lo afecta, vamos a ver, como vimos en límites del dominio, que si se corta, con el corte de raíces, el corte de ramas se soluciona, se intenta eso. Si no, se va al caso más extremo y se retira el obstáculo. Ahora, ¿qué pasaría si el árbol o arbusto que sirve de encaballado o contiguo muere? ¿Sí? O cae un rayo y lo parte y se muere, se prende fuego y se muere el árbol. ¿Qué sucede? Bueno, ¿se puede volver a plantar? No. Tienen que estar ambos propietarios de los dos terrenos colindantes de acuerdo para la plantación nuevamente. Si no, tienen que ir al estándar de la zona, foso o cerco. ¿Por qué hablamos tanto de estándar de la zona? Porque en el cobro de medianería, acá el estándar de la zona, si yo, vecino, decido construir un muro que divida mi campo del terreno del vecino, ¿lo puedo realizar en muro? Sí. La ley me obliga no un muro, me obliga un foso, un cerco. ¿Quiere decir que yo le puedo cobrar al vecino la medianería? ¿Le puedo cobrar el muro? No, vos no le podés cobrar el muro. Lo que le tenés que cobrar es el estándar de la zona. ¿Qué se hace acá habitualmente? Por usos y costumbres acá dividimos los terrenos con un alambrado. Bueno, ¿cuánto vale el alambrado? Vale tanto, vos lo que le podés cobrar al vecino es al alambrado. Ese es el estándar de la zona. Pero yo construí un muro, bueno, lo lamento. Lo mínimo requerido es el foso y el cerco y el vecino no está obligado a pagar más allá de lo que es el estándar de la zona. ¿Sí? Con esto que acabamos de ver, acabamos de terminar lo que es la unidad temática 12. La unidad temática 12 tiene que ver con condominios con indivisión forzosa. Temporario, como vimos en la primera parte de uno de los videos, y en esta segunda parte, perdurable, derivado de la ley, medianería, el caso de medianería. Con esto damos por finalizada la unidad temática 12.